Buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en una nueva sesión, y de hecho la última sesión, la sesión de clausura del seminario de estudiantes del CIMAT de este semestre. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Octavio Arismendi. El doctor Octavio es investigador en el área de probabilidad y estadística del CIMAT, y que nos viene a hablar sobre teoremas límites en probabilidad no conmutativa. Les platico un poquito sobre el doctor Octavio, para los que no lo conocen. Octavio es egresado de la Universidad de Guanajuato, donde obtuvo su licenciatura en matemáticas en el 2008 y realizó sus estudios de maestría en matemáticas y estadística en la Universidad de Queens, Canadá, en el 2010. En el 2012 obtuvo su grado de doctor en ciencias con especialidad en matemáticas en la Universidad de Saarland, en Alemania, creo. Y su tesis ganó el premio de Dr. Edward Martin Prize, el mejor tesis de doctorado en el área de matemáticas e informática. Desde su llegada a CIMAT ha participado en la organización de múltiples seminarios de temas nuevos en el área, como lo son seminario de gráficas y combinatoria o el seminario de probabilidad libre. Asimismo, es organizador del seminario interinstitucional de matrices aleatorias. La investigación del doctor Arismendi se encuentra en los temas de probabilidad no conmutativa, de la cual nos va a platicar, división infinita, divisibilidad infinita, teoría espectral de gráficas y combinatoria y matrices aleatorias. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo acá y pues, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por la invitación. También los quería felicitar por su organización, que la veo que es muy buena, y su interés en el seminario. Hoy les voy a platicar sobre probabilidad no conmutativa, y en particular los dos primeros temas que mencionaste en esta reseña que diste de mí, que es divisibilidad infinita, teoremas límite, probabilidad no conmutativa. En la que he trabajado mucho tiempo y ahora estoy regresando de nuevo recientemente. Y entonces, ¿a qué me refiero con teoremas límite? Y entonces para eso vamos a recordar, supongo que no todos son especialistas en probabilidad, y hace mucho tiempo, a lo mejor, dado que están ya en el doctorado, llevaron cursos de probabilidad. Y entonces voy a recordar, en probabilidad clásica, a qué nos referimos a un teorema límite en probabilidad. Hoy vamos a hacer teoremas muy particulares, bueno, no muy particulares, pero un tipo de teoremas que se llaman teoremas de convergencia en distribución de variables aleatorias. Existen límites de procesos, límites de variables aleatorias conjuntas, pero hoy vamos a hacer familias de variables aleatorias, de una sucesión de variables aleatorias que va a converger a otra variable aleatoria en distribución. ¿Qué significa eso? Entonces recordamos que la distribución de una variable aleatoria es una medida de probabilidad que la asocia a cada conjunto de los de Boreliano, y pueden pensar, si no se acuerdan qué son los Borelianos, para cada intervalo AB me dice cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté en ese intervalo AB. Y muchas veces también se puede uno fijar simplemente en un tipo de borelianos muy específico o intervalos muy específicos, que es los intervalos de la forma menos infinito t. Entonces la medida de menos infinito t le llamo f de sub y de t. Y esta es la que se llama la función de distribución. ¿Sí? Y es simplemente la probabilidad de que y sea menor que un valor. Y eso me determina las propiedades de la variable aleatoria sin saber en qué espacio está. Y nada más me dice cuáles son las probabilidades de y sin ver otras variables, nada. ¿Sí? Es lo mínimo que le puedo pedir de información a mi variable. ¿Sí? Y el mismo tipo de convergencia que puedo hacer para variables, es decir, a lo mejor están en diferente espacio, no sé si dónde viven, pero sus distribuciones son parecidas.
¿Qué quiere decir que sus distribuciones son parecidas? Quiere decir que para todo punto de continuidad de y, fy sub n, su distribución converge a la de f de y de t. Eso se llama convergencia en distribución. Y lo que dice es que mide más o menos las mismas probabilidades para los mismos borelianos. Este punto de continuidad nada más es porque puede ser que tenga algunos puntos con medida positiva y nada más quiero, ahí a veces tengo problemas en la continuidad de mi distribución, pero en realidad no es un problema. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a platicar hoy sobre convergencia en distribución de variables aleatorias. Si hay alguna duda, es buen momento para preguntar. Y si no, bueno, son cosas. Entonces, los teoremas clásicos de probabilidad los podemos enunciar en términos de convergencia en distribución. A veces este puede más fuerte, pero por ejemplo, si tengo una asociación de variables aleatorias que son independientes, dependientes significa que la probabilidad de que x esté en A y la probabilidad de que x esté en B es el producto de las probabilidades. Dependientes, y las sumo y las divido entre n, es decir, me fijo en el promedio. Y entonces el teorema, la ley de grandes números, me dice que si sumo variables aleatorias, si las promedio, me da variables aleatorias idénticamente distribuidas, converjo a la media. ¿Sí? La media es la esperanza de la variable aleatoria. ¿Sí? Es la integral de es discretas como la suma de las probabilidades por el valor o es la integral de x de mu. Entonces, es lo que me dice es que la esperanza sí más o menos empíricamente la puedo aproximar por sumas de muestras. Y entonces, esa es la primera. Esta convergencia se sabe que puede ser en otro tipo de puede ser convergencia casi segura, etcétera, pero esto es lo mínimo que puedo decir, ¿sí? Que converge en distribución pensando como mu, como la variable aleatoria concentrada, m como la variable concentrada en un valor m. Y entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, al menos una demostración muy sencilla. Si suponemos que la varianza es finita, la varianza es simplemente el segundo momento menos el primer momento al cuadrado, pues lo que hago es calculo la media de la suma de las variables. Bueno, como tienen la misma media todas, porque son idénticamente distribuidas, entonces la esperanza, una de las propiedades fundamentales es que es lineal y aditiva, es decir, multiplicado por escalar saca este n, bueno, este 1 entre n, y como la suma es n veces la de la media de cada una de ellas. Entonces la media es mu, entonces eso es como lo primero que uno hace, dice, ¿a dónde va mi variable? Pues tengo que ver a dónde va la media de la variable. Y después calculamos la varianza. La varianza resulta que también, porque son idénticamente distribuidas e independientes, también es la suma de las varianzas, y cuando divido entre n, en lugar de dividir entre n, divido entre n cuadrada. Entonces esto es n cuadrada, n entre n cuadrada me da un n abajo, sigma cuadrada es la varianza común. Esto. Me faltó un paréntesis. Y entonces para probar esto nada más uno se fija en estos dos. Se fija que uno va como m, es constante y el otro va dividido entre n. Que la varianza sea pequeña me dice que la variable aleatoria se concentra alrededor de la media. Y entonces, ¿cómo puedo cuantificar qué tanto se concentra alrededor de la media? Hay un teorema, hay una desigualdad que es de Chebyshev que me dice que la probabilidad de que una variable esté lejos de su media es chiquita si la varianza es pequeña. Aquí el epsilon puede ser muy muy pequeño, pero como epsilon es fijo y la varianza va dividida entre n, esto va a 0. Bueno, entonces lo primero que puedo hacer es promediar cosas y ver a dónde van. ¿Sí? Pero entonces ahora yo quiero ver más cercano a la media cómo se ve la variable. Es decir, quiero poner una lupa. Para poner una lupa tengo que, me doy cuenta que en lugar de dividir entre n, tengo que dividir entre raíz de n. ¿Por qué? Porque quiero que la varianza vaya a una constante. Quiero que la variable aleatoria ahora no se concentre en la media, pero que vea algo. Entonces aquí quiero dividir entre raíz de n,
¿sí? Para que la varianza sea constante. Pero si divido entre raíz de n, aquí este raíz de n va multiplicado por raíz de n y entonces la media va a infinito. Entonces lo que tengo que hacer es centrar, ¿sí? Entonces por eso pido que la media sea 0 y esto nomás es normalización normal, ¿sí? Bueno, entonces ahora estoy viendo alrededor de la media que en este caso es 0. ¿Y qué es lo que veo? Y aquí escogí una pésima letra para mi variable aleatoria normal porque le puse la misma n que la de arriba. Este no es una n, esta es diferente n, esta es una normal, ¿sí? La variable aleatoria normal. Y lo que dice es que si sumo variables aleatorias, el resto de la media, divido entre raíz de n veces la varianza, en este caso le puse 1, mi distribución, y aquí no estoy pintando la distribución, aquí estoy pintando lo que se llama la densidad, que es la derivada de la distribución, ¿sí? La distribución es la integral de menos infinito a t de esto, pero no importa, uno sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de una variable aleatoria cuya densidad es una normal, que todo el mundo conoce, la gaussiana. Este es el teorema más famoso en probabilidad que existe y más usado. Ahora, lo que después sigue de esto es, uno dice, bueno, a lo mejor, ¿cómo sé que mis variables aleatorias son independientes? Y entonces hay generalizaciones de ese teorema con variables aleatorias poco dependientes y hay un montón de métodos para hacer estos tipos de teoremas, ¿sí? Lo que quiero decir es que, aún es que este teorema tiene más de 100 años, es un teorema actual y generalizado para muchos, muchos casos cuando estas no se cumplen. Y es súper usado y es la base del cálculo estocástico, etcétera, porque esto es la base del momento browniano. Bueno, pero estos no son los únicos de teorema, no todo es sumar variables aleatorias independientes con la misma distribución. También puedo sumar variables aleatorias y cambiar la distribución en lugar de dividir entre n. Sin dividir puedo cambiar la distribución para cada n. Y este es un ejemplo también clásico, y se llama la ley, y este no se llama el teorema de límite central, se llama la ley de eventos raros. Hay aquí un error. Y lo que dice es lo siguiente. Toma variables aleatorias Bernoulli con probabilidad P sub n. Es decir, tomas volados, pero en lugar de ponerle 1 y menos 1 le pones 0 y 1. Y aquí si sumo estas variables aleatorias y no cambiara la P, esta cosa no converge a nada. El número se va a ver siendo más grande. ¿Sí? Si sumo dados o volados, cuento cuántos volados, eso va a infinito. Entonces tendría que normalizar, pero ahora no quiero normalizar. Lo que quiero hacer es cambiar la probabilidad de que sea 1. ¿Sí? Y eso te dice, tienes muchos eventos con poca probabilidad. ¿Sí? Es la probabilidad de que sea 1 es muy, muy pequeña y cada vez hago más pequeña y más pequeña. ¿Qué tan pequeña? Como 1 entre n por alguna constante. ¿Sí? O sea, P es como lambda entre n. Y este comportamiento es algo diferente porque ahora es discreto, ¿sí? Y converge a una Poisson de parámetro lambda. ¿Qué es una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda? De hecho, de la demostración sale la definición. Aquí está, es la variable aleatoria cuya probabilidad de que y sea igual a k es e a la lambda por lambda a la k entre k factorial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Pues básicamente es interesante porque por este teorema es interesante. Por eso tenemos que estudiarlo. Y te dice cosas que pasan rara vez. Hay una pregunta tal vez. Menos lambda. E a la menos lambda, sí, porque aquí es un menos lambda. Vamos a ver por qué está mal, porque aquí hay un menos lambda. Gracias. Una razón por la que es menos lambda es porque tiene que esto sumar 1. Y si sumamos lambda a la k entre k factorial da e a la lambda. Para que esto compense es la menos lambda. Gracias, Saúl. Alguien está poniendo atención al menos. Bueno, y entonces la demostración es muy, muy sencilla. Calculo para la probabilidad de que la suma de Bernoulli sea k. Tengo que contar cuántos unos y menos unos puedo hacer. Eso es n en k. Calculo la probabilidad del evento de k éxitos y k fracasos. Perdón, sí, k éxitos y n menos k fracasos. Y es esto, y aquí ese es el punto, que esto está yendo
a 1 y esto está yendo a 0. Lambda entre n. Pero el lambda entre n, el n a la k se cancela con el de aquí, el factorial. Esto va a 1, después me quedo con el lambda a la k entre k factorial. Y después el punto es que esto va a e a la menos lambda, como de observación. Entonces aquí tengo otro teorema un poco, es parecido, si es feeling, estoy sumando variables aleatorias, pero ahora estoy cambiando la distribución. Entonces tengo el teorema del límite central, tengo la ley de grandes números y la ley, esta se llama la ley de eventos raros. Y yo me puedo preguntar, ¿son todos los teoremas límites de sumas de variables aleatorias? La respuesta es que no. Y entonces, nada más así se ve la Poisson, nada más para que se vean. Y una cosa interesante es que si uno piensa, y este parámetro P lo voy subiendo, o sea, este parámetro lambda lo voy subiendo, debería aproximarme a la Poisson, a la normal. Y uno ve que si lambda es grande, esto parece una normal. Entonces también hay una relación entre la Poisson y la normal. Bueno. Sí, eso es a lo mejor es mi ignorancia también, ¿no? Pero ¿es de alguna forma equivalente uno al otro? Es decir, ¿uno implica al otro en algún sentido? No, porque estoy en diferentes regímenes. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que sumo muchas Poissones. Lo que pasa es que sumo muchas Poissones me da el otro teorema. Y entonces lo que pasa es que sumar Poissones es lo mismo que cambiar el parámetro lambda. Esa es una propiedad de la Poisson. ¿Okay? Entonces sí hay relación, pero uno no implica el otro, pero sí hay relación. ¿Sí? Ahora, hice dos cosas. En uno cambié la distribución y en otro dividí entre raíz de n. Luego también se puede preguntar, ¿podría haber otras variables? Aquí le pedí condiciones a las variables. Una es que tuviera media finita. Ahora, ¿existen otras variables tales que en lugar de dividir entre n o raíz de n, puedo dividir entre otra cosa para que me dé otra variable? Resulta que sí. Sí existen variables y son o sea, se conocen su densidad tal vez, pero no se conocen de todas. Pero se sabe que la propiedad importante de estos límites de variable es que cumplen estabilidad. Entonces, si recuerdan, la suma de dos normales es normal y la normal solo depende de su escala. La Poisson, por ejemplo, no. No es una múltiplo de esta. Pero todas las normales se ven igualitas. ¿Sí? Y entonces lo que cumplen es que son estables, que si sumo la variable aleatoria con otra variable aleatoria con la misma distribución, nada más es un rescalamiento. Ojo que el rescalamiento no es por 2, es por otra constante que es importante y que define cuál es el f de n. Se sabe de hecho que se puede tomar f de n como n a la alfa, y alfa está entre un medio y 0. Corrígeme, Arturo. Se sabe que esto es n a la alfa para un alfa. Es n a la menos alfa para alfa entre 0 y 2. Sí, perdón. Y entonces, aquí tengo otro tipo de límites que se llaman estables y que es bien importante. ¿Sí? Variables aleatorias, sumas de variables aleatorias idénticamente distribuidas, divididas entre una constante que dependa de n, da una estable. Y el teorema más general es el siguiente. Ahora uno te entre listo. Perdón, Octavio, es que me quedé patinando. ¿Cree que es uno entre alfa? Sí. Gracias. Y el teorema más importante de sumas de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, pero por filas. ¿Sí? Ahora puedo cambiar, para cada n, puedo cambiar la distribución de cada una. Como lo hicimos en la Poisson. Hicimos una variable Bernoulli y le cambiábamos el parámetro, pero sumábamos n Bernoullis con diferente parámetro. Y el teorema dice que los límites de este tipo, de hecho aquí el fn es, lo puedo quitar, porque puedo meterle fn a la variable. Entonces, sumo variables aleatorias, idénticamente distribuidas, pero para cada suma puedo cambiar la distribución. El punto es que que sume n cosas.
Si esto converge a una variable, la variable x tiene que ser infinitamente divisible. ¿Y qué quiere decir infinitamente divisible? Es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Es que para cada n fijo, la ley de x es como la ley de la suma de variables aleatorias idénticamente distribuidas. Ojo que la y no tiene nada que ver con la n, puede ser muy diferente. Y entonces, lo que te dice es, si quieres estudiar cosas que son sumas de variables, lo que tienes que estudiar, lo único que puede aparecer en el límite de sumas de variables, y de hecho puedes pedir que no sean exactamente las mismas, puedes pedir nada más con que sean infinitesimales, es decir, que tengan poca probabilidad fuera de 1. Pero el punto de todo esto es que todos estos tipos de sumas, todo lo que aparece en la naturaleza como sumas de fenómenos iguales, aunque cambie el fenómeno, son leyes infinitamente divisibles. Y entonces te interesa estudiar este tipo de leyes. Entonces apenas vamos en el preámbulo, lo que hoy quiero platicarles es qué pasa en problemas conmutativos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y entonces vamos a ver qué podemos decir en probabilidad no conmutativa. Va. Entonces, ahí la pregunta de Delio, a lo mejor aquí está la primera respuesta, que es el marco. Un espacio de probabilidad no conmutativo. Entonces, es algo que al principio uno lo ve y dice, ¿esto qué tiene que ver con probabilidad? Entonces, lo que es un espacio de probabilidad no conmutativo es un álgebra que sea unital, que tenga una unidad, y un funcional tau. Y en la plática se va a llamar tau o se va a llamar phi. Cuando vean tau o phi es un funcional. ¿Qué es un funcional? Es una función del álgebra a los complejos que sea lineal. ¿Okay? Y dices, ¿por qué esto le llamo espacio de probabilidad no conmutativo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Primero, los elementos del álgebra las pienso como mis variables aleatorias. Las variables aleatorias son un espacio vectorial, sumo dos variables después. También es una variable, pero también las puedo multiplicar. Eso es exactamente lo que es un álgebra. ¿No? Tengo la unidad. ¿Cuál es la variable aleatoria unidad? Bueno, pues la constante 1. Si agarro una variable aleatoria y la multiplico por otro fenómeno que siempre es 1, pues me da el mismo. ¿Sí? ¿Qué es la esperanza aquí? Y es justamente este funcional. O sea, este es el análogo de la esperanza. Entonces ya no veo probabilidades, veo esperanzas. Y lo que es muy bonito es que eso es suficiente para hacer un montón de cosas. Entonces, mi esperanza es este funcional. Y aquí en lugar de hablar de distribuciones, hablo de momentos. O de probabilidades, hablo de momentos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Es la esperanza de A a la K. Es decir, tomo un elemento en mi álgebra, lo multiplico por el mismo, y me fijo cuánto vale este funcional en esas potencias. Y ahora, antes la distribución, les había dicho que la distribución era la medida de un boreliano en mi variable aleatoria, o sea, la probabilidad de que Y esté en el boreliano. Aquí es un poco diferente, que para el caso clásico es equivalente, y aquí la medida la defino a través, esa es una medida de probabilidad, y es de probabilidad porque si aquí le pongo k igual a 0, me da la integral de la medida igual a tau de 1, pero tau de 1 es 1. Entonces, la única medida de probabilidad, que para muchas álgebras se puede mostrar que existe y es única, tal que, y entonces aquí dice A es autoadjunto. Entonces, esto que estoy diciendo, estoy pensando aquí que es un álgebra de operadores y que tiene espectro real. Pero esto lo pueden olvidar. Si existe una medida real, tal que la integral, o sea, el momento de la medida, coincide con la esperanza de la variable a la k. Esta es la definición importante. ¿Cómo así usarle a una medida, perdón, a una variable aleatoria en un espacio plano conmutativo, una medida? ¿Sí? Y esto es la demostración para álgebras de operadores, es con el teorema de representación de Ritz. ¿Sí? ¿Dudas?
Entonces, lo no conmutativo, no es para que Sí, lo entender que pasa es que ahora dos mi cosas. álgebra puede ser no conmutativa. Cuando tenía mi álgebra de variables aleatorias, x por y podía ser, siempre, como son reales, o es lo mismo que y por y. Entonces, ¿qué es un espacio de probabilidad no necesariamente conmutativo? Sí, pero ahí Ah, es ok, donde está, que mi ok. álgebra es muy general. Y estoy pensando en cosas, vamos a ver ejemplos, cosas altamente no conmutativos y ahorita vamos a ver qué significa eso. Bueno, Nada más sí, una curiosidad. O sea, tienes el álgebra, y bueno, sí, eso, tienes la suma, tienes el producto, pero usualmente también tienes el producto como por escalar. Eso sí, también. no lo utilizas en alguna parte, o sea, tiene como Bueno, por relevancia. ejemplo, si quiero tener un teorema límite como el que les dije, necesito Ah, poder dividir entre raíz de n. Me sirve mucho para ah, ok. normalizar. Ok, entonces lo quieres como un álgebra sobre los reales o algo así, o... No, una álgebra compleja. Va, va, va. Sí, aquí no lo puse, ¿verdad? Es una álgebra compleja, sí. Ok. Sí, sobre los complejos. Hay gente que No, intenta hacer... sí lo dijiste, porque Ah, dices que el morfismo también va a los complejos, entonces, yo claro. creo que se infiere. Sí, perdón. Bueno, entonces, entonces este es el barco. Y aquí como podría hablar de convergencia de la medida, pero en realidad para los teoremas que uso puedo utilizar momentos. Y entonces quiero convergencia en momentos. Y eso es que tengo una sucesión de funcionales y una sucesión de variables. ¿Sí? Normalmente traba- sí se utilizan varios funcionales, por ejemplo en matrices aleatorias, pero para hoy, sí, Perdón, Octavio, es muy lento para procesar. Dijiste ahorita que la existencia de esta medida existe para esa álgebra completa, para cualquier álgebra completa. sí, hay que pedir condiciones al álgebra y normalmente son álgebras de operadores. Si es Ah, ok, un álgebra esa, así abstracta, no sé. no, sí, eso, Eh, bueno, un álgebra de operadores al menos. Va. sí. Va. Bueno, y entonces convergencia aquí va a ser convergencia de momentos. Aquí puse un phi que dependa de n, pero podemos pensar que es el mismo phi. O sea, estamos en un espacio grande que contenga todas estas álgebras. Para hoy es suficiente. Decimos que convergen momentos y todos los momentos convergen a los momentos de una variable. Convergencia de momentos implica convergencia de distribución, como si la variable aleatoria límite es, por ejemplo, acotada. Y a veces también hablo de convergencia de distribución conjunta. Nada más quiero decir que también existe la distribución conjunta. ¿Qué significa distribución conjunta? Pues solo tengo momentos. Entonces, momentos, cómo actúa tau en productos. Y eso me va a decir la distribución conjunta de A y B. ¿Sí? Ya no tengo la probabilidad de que X esté en A y Y esté en B. Es como es la esperanza. Y si se lo piensan es casi lo mismo, porque puedo pensar en indicadoras. La indicadora, la esperanza de la indicadora en un evento por la indicadora en otro evento es el producto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver ejemplos muy concretos. Eh, pues un espacio clásico, siempre que pueda hacer esperanzas, y para eso pido, por ejemplo, que las variables aleatorias estén acotadas. Esto es un espacio de probabilidad no conmutativo. ¿Sí? Cumple trivialmente las hipótesis y nada más extiendo a los complejos. Otro que es muy utilizado son matrices. ¿Cuál es el funcional? Entonces, el más natural es la traza, es un funcional lineal, pero normalizo para que la traza de la identidad sea 1. Por eso tengo aquí esta TR chiquita. ¿Sí? Ahora, ¿qué información me da esto? Pues me va a dar información del espectro. Pues vamos a ver por qué. Ahora, también puedo combinar el 1 y el 2. De hecho, esto siempre lo puedo hacer. Sí puedo hacer como la combinación de dos espacios haciendo el tensor. En este caso es muy claro. Es la traza con el tensor es simplemente calculo la traza. Si quieren, la matriz tiene entradas aleatorias. Calculo la traza, me da una cosa aleatoria y a eso le calculo esperanza.
O también lo puedo hacer al revés, puedo calcular la esperanza de cada entrada, calcular la traza. ¿Sí? Ahora, el funcional no es único. El álgebra no tiene por qué tener un único funcional. Puedo tener dos espacios diferentes con la misma álgebra. Y en particular el funcional entrada II a veces es muy útil. Es como dividir la traza en n funcionales diferentes. Es la entrada en la diagonal, la iésima. Ahora les va un poco, para los que les gusta el álgebra, uno un poquito más algebraico. Toma el álgebra de grupo, ¿sí?, que son sumas formales de elementos del grupo por complejos. La multiplicación es como una convolución. Y aquí el funcional que me va a interesar es el funcional que a los elementos del grupo les dice, ¿eres o no la identidad del grupo? Que si lo extiendo a esto es, dime cuál es el coeficiente de la identidad en esta suma. ¿Sí? Esto es un espacio de probabilidad no conmutativo y aquí sí puedo asociarle medidas a cada una de estas, porque hay una representación. Me siento una representación como espacio vectorial de operadores. ¿Sí? ¿Cuáles son las distribuciones asociadas? Bueno, ya dijimos que la distribución asociada al caso clásico es la que ya sabíamos. ¿Cuál es la distribución de las matrices con respecto a la traza? Es la distribución que le asocia, esta Dirac significa probabilidad o sea, asóciale masa 1 a cada lambda i. Entonces, esta espacio vectorial, esta álgebra con esta traza le asocia una medida que le asocia a cada eigenvalor 1 entre n. Y si de tu matriz solo te importa su espectro, esa es la medida más natural. ¿Sí? ¿Quieres saber su espectro? Pues haz la distribución que se llama la distribución empírica. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si agarro en lugar de la traza, agarro el phi i? Ese que les había dicho, la entrada i en la diagonal. Bueno, esa cosa también me dice cosa del espectro, pero también me dice cosa de los eigenvalores, eigenvectores. Y de hecho es una medida que es muy parecida a la anterior, pero pondera con pesos. Y estos pesos están asociados a los eigenvectores de la diagonalización de mi matriz. ¿Sí? En particular, si la matriz es diagonal, aquí les da, pues si mi matriz es diagonal y nada más veo la entrada i, nada más me va a dar 1. Nada más va a ver el eigenvalor lambda. Y lo que quiero decir nada más es que, a pesar de que tengo diferencia funcional, el espectro no lo puedo evitar. O sea, este tipo de teoría te da información del espectro, quién sabe cuál. En fin. Si es una distribución aleatoria, o sea, una matriz aleatoria, y calculo la esperanza de la distribución empírica, pues me va a dar una integral sobre la medida de probabilidad. ¿Sí? Eso es cuando aquí pongo la traza, perdón, aquí es la esperanza de la traza. Bueno, otro ejemplo un poquito, a lo mejor también más algebraico. ¿Qué me dice el funcional cuando la matriz es una matriz de adyacencia de un grafo o gráfica? Entonces la traza, de hecho, me da el promedio de número de caminos de tamaño k cerrados. La traza de Araka. Es una función bien combinatoria. El phi i, bueno, aquí le puse el phi 1, me da el número de caminos cerrados del 1 al 1, sin número mis vértices. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho trabajar es entender cómo la relación combinatoria de esto con el espectro de la gráfica. Bueno, y entonces, en este marco, ¿qué es independencia? Independencia, como la conocemos en probabilidades, la probabilidad de que x esté en A o la probabilidad de que x esté en B es la probabilidad de x en A y y en B. Pero aquí solo tengo funcionales. Entonces lo que dice es que una familia de álgebras son independientes. Lo pueden pensar para dos. Si phi
del producto, pero aquí tienen que estar en diferentes álgebras todas. A1 está en diferente álgebra que A2 y así. Es phi de A1 por phi de A2 por phi de AN. Es una factorización. ¿Sí? Entonces esto es una forma muy diferente de ver independencia, pero es equivalente. Es equivalente. ¿Sí? Y entonces, si esto le queremos llamar independencia, al menos tendría que replicar el caso clásico. Y entonces, si dos variables aleatorias son estocásticamente independientes, o independientes en el que conocemos, entonces son independientes en el sentido tensorial que está aquí. Pero hay otros ejemplos que a lo mejor no son tan naturales o no habían escuchado. Con respecto a la traza, si hago la identidad tensor una matriz, y aquí los puse mal, porque los tengo que poner al revés, y B tensor la identidad, entonces son independientes tensorialmente. Y eso me dice que si subo estas dos matrices, bueno, la correcta, ¿sí? Su distribución va a ser como sumar dos variables aleatorias con los eigenvalores de esta. Y eso es claro, si uno hace el cálculo, es la suma de los eigenvalores por pares. Esa es la convolución clásica de variables aleatorias. Ahora, en el ejemplo de álgebras de grupo, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el álgebra de grupo generada por Z cruz, Z por Z. Si me fijo en, digamos, las marginales, son dos subgrupos dentro del grupo más grande. Estos grupos son independientes tensorialmente con respecto al funcional que les había dicho. Fijarse en la entidad. Y esto, bueno, eso es fácil ver porque conmutan y hay que hacer el cálculo de que se factorizan bien. ¿Sí? Entonces tengo tres versiones. Cuando te refieres que conmutan es que, o sea, es una subálgebra que los elementos de la subálgebra conmutan, ¿no? Que unos conmutan con otros. Eso es Bueno, dentro de la aquí subálgebra. todo conmuta con todo, de hecho. Pero ahora tengo que ver, lo más importante es la factorización. Esta O sea, factorización para ¿quieres dos que ese álgebras. funcional también? El ¿Quieres que ese funcional es funcional sea? Ah, ya. el funcional es fijarme en cuál es el elemento de la entidad. Ok, 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 ok. Entonces tengo tres versiones de independencia tensorial en tres diferentes marcos y les puedo entender todos de la misma forma. Bueno, y entonces la idea nueva es, bueno, ya sabes, o sea, ¿para qué quieres replicar lo que ya sabes? Entonces la idea nueva es, esta es la única noción de independencia que existe en probabilidad no conmutativa, ¿por qué no otras? ¿Sí? Y una que la primera que se descubrió fue la que dio inicio a toda esta teoría de probabilidad libre, y es fijarse en lugar de productos tensoriales, fijarse en productos libres. ¿Okay? Y entonces tengo dos grupos. El producto libre de estos dos grupos son palabras formales en los dos grupos. O sea, tengo uno en el primer grupo, otro en el segundo grupo. ¿Sí? Y lo único que, si tengo dos concatenaciones de grupos, ¿cómo las multiplico? Pero de elementos, ¿cómo los multiplico? Ah, bueno, me fijo y hago la palabra más grande, a la palabra A, B, A cuadrada, B, A. ¿Ok? Y si me aparece aquí uno del mismo grupo, lo multiplico. En este caso, A con A la menos 1 se cancela, ya tengo la identidad. Y esa es la única relación que tengo. Ya que identificar las identidades de los dos grupos. ¿Sí? Y me da el B, con el B a la menos 1 lo cancelo y ya me da AB a cuarta por BA. ¿Sí? Esto se llama el grupo libre, generado por dos grupos. Bueno, y entonces una observación es que yo puedo, en este álgebra de grupo, puedo calcular cualquier monomio en este grupo utilizando esta relación. Y dice lo siguiente: si tau de AI es igual a 0 y tau de BI es igual a 0, entonces para todo I, y tengo un producto alternado, entonces tau del producto también es 0. Entonces es una fórmula que es implícita, un poco diferente, pero si lo piensas es natural. Lo que estoy diciendo, tau de AI me dice
tengo o no la identidad. Si no tengo la identidad es 0. Entonces lo que me dice es, hago productos que no tienen la identidad, no hay forma de que se cancelen y me den algo en la identidad. ¿Por qué? Porque estoy en el grupo libre, no hay ninguna relación. La única relación es que estén en el mismo grupo. ¿Se entendió un poco? Lo que está diciendo es que aquí esta es la forma de poner los grupos sin ninguna relación. Y por eso decimos no conmutativo, porque no solo no conmutan, no hay ningún tipo de conmutación de ningún tipo de elementos entre A y B, bueno, entre las álgebras G1 y G2, las álgebras generadas por G1 y G2. Ahora, lo más importante o lo más interesante es que, de hecho, esta propiedad caracteriza que G1 y G2 sean libres adentro del grupo grande. O sea, es equivalente que cumplan esta propiedad para todos los elementos a que de hecho sean un producto libre en un grupo más grande. Entonces, esta noción me dice cómo están los grupos si yo conozco Tao. ¿Okay? Y esa fue la nueva noción de Voiculescu. Y Voiculescu definió esto no solo para álgebras que sean álgebras de grupo. Dice, esta es una construcción universal que yo puedo hacer para dos álgebras. Las meto en una álgebra más grande y digo que son libres si se cumple esta relación. Es la definición para más álgebras y es que productos alternados den 0. ¿Okay? Y esta es una teoría muy rica, muy importante, muy completa. Bueno, la estamos completando, pero ya se tienen esperanza condicional, intercambiabilidad, medidas estables, como las que le definí, teorema del límite central, procesos de Levy. ¿Ok? ¿Y cuál es el teorema del límite central? Primera pregunta. Sumo variedades aleatorias, divido. ¿Okay? Y la primera cosa interesante es que no aparece la normal, aparece otra cosa, que es bien diferente. Y se llama la ley de semicírculo. Entonces, sumo de nuevo variedades aleatorias libres con media 0, varianza 1, divido entre raíz de n. Entonces uno hace los cálculos y los primeros dos cálculos que hicimos también se valen. La media va a ser 0, la varianza va a ser 1, y después los demás momentos ya van a ser diferentes. Y de hecho van a ser los números de Catalán. O sea, sí hay una interpretación combinatoria bien bonita. Mira esto. También puedo hacer la ley de eventos raros. Mira, aquí sí lo puse bien. Esta es la ley de eventos raros libre. Sumo variables aleatorias Bernoulli con poca probabilidad en 0, en 1. Sumo, y lo que me da es la que se llama la Poisson libre. Aquí le puse Free Poisson. También se llama la Marchenko-Pastur. Y aquí hay aquí busqué en internet cuál era el que me servía más, porque fíjense, aquí también está un poco muy grande, pero de realidad si la normalizamos, o sea, estas variables aleatorias se ven muy diferentes cuando el parámetro es pequeño y cuando es grande también se parecen a cuál, no a la normal, a la semicírculo. Entonces tenemos fenómenos muy parecidos. De nuevo, leyes estables, y aquí lo mismo, ¿sí? Pero si ponemos aquí libres, perdón, aquí independientes libres, me da una estable libre. ¿Qué es una estable libre? La que sumo con otra, pero no sumo con otra clásicamente, sumo con otra libremente. ¿Sí? Y es toda otra familia diferente que tienen de hecho eso es muy interesante, que tienen un elemento en común que es la coche. ¿Y por qué es muy interesante? Porque no tendría por qué tener el mismo rol. Es teorías como paralelas. ¿Sí? Y de igual forma uno puede decir, ¿puedo hacer cosas infinitamente divisibles? Sí. Sí hay infinitamente divisibles. ¿Sí? Y ahora, nada más para terminar, digamos, esta parte. Hubo un paper y una pregunta que durante mucho tiempo dice, la gente pensaba que la normal es la normal clásica gaussiana, se dieron cuenta que era infinitamente divisible libre. Y eso es como que, ¿por qué? Si la teoría, la probabilidad libre es muy apartada de la normal, ¿no? Esto fue como un teorema de Belinsky, Osseiko, Lehner y Speicher. Y al principio se conocían bien poquitas que fueran como infinitamente divisibles clásicas y libres.
Pero después de mucho, mucho trabajo, encontramos que hay muchísimas. Están en las intersecciones. Es decir, que se pueden escribir como límites así, donde pongas libres o pongas clásicas. Bueno, y ahora se conocen bastante ejemplos de esto. Y entonces ya les hablé de dos teorías, la probabilidad clásica y la probabilidad libre. Pero resulta que uno tiene más nociones de independencia, entonces uno podría inventarse reglas y un montón. Y entonces, pero hace unos años trataron de axiomatizar qué es independencia no conmutativa. Voy un poco retrasado, pero vámonos. Y entonces la idea es, dame momentos individuales y yo te doy momentos mixtos. Esa es la noción de independencia. Ya te dije dos formas de hacerlo. Una es factorizar todo, otra es, si son cero, son cero. ¿Sí? Y resultó que hay como dos otras formas, que es esta y esta. Y también la inversa se llama la monótona, antimonótona, booleana y libre y tensorial. Son las 5 nociones universales que categóricamente. ¿Sí? Esta se parece mucho a la clásica, pero aquí no conmutan. Entonces hay que tener cuidado y además aquí pido que este sea diferente del siguiente y este puede ser diferente del siguiente, pero puede ser igual al primero. Entonces, lo único que tienen que conocer es una regla diferente. ¿Sí? Esta es otra regla que hace como en las variables impares, o sea, tengo dos álgebras A1 y A2, las impares están en la primera álgebra, las pares en la segunda, y que lo hace es factoriza las primeras, las une, y las segundas las separa. Y el antimonótono es nada más hacerlo al revés, es exactamente lo mismo. Entonces, nada más como ejemplo, vamos al cuarto momento. Phi en XY. En el caso clásico tensorial, yo sé que todo conmuta, entonces pongo este del otro lado, me queda x cuadrada y cuadrada, y ahora sí aplico la factorización. La factorización solo se vale cuando todos están de un lado y todos están del otro. Entonces me da esto. En el caso booleano, hace la factorización, no importa dónde estén. Phi de x, y es phi de x por phi de y por phi de x por phi de y. Y es esto. Que es diferente de esto. Y el monótono hace la factorización para las x, perdón, para las y las x las junta. Para el caso libre es un poquito más complicado porque estas no son centradas, entonces primero tengo que centrarlas y después tengo que descentrarlas y por eso aparecen de nuevo estos. Pero hay una fórmula. Tenemos que decir, hay una fórmula y es universal. ¿Okay? Entonces tengo 4 teorías, ¿no? Y son ajenas. Y esto es lo que estoy diciendo aquí. No pueden ser booleanas, libres o monótonas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta factorización de aquí no se va a cumplir para las. Puedes encontrar ejemplos donde no se va a cumplir, que las 3 factorizaciones se cumplan. ¿Sí? Les había dicho que la identidad tensor A y B tensor la identidad eran independientes clásicos. Y en lugar de eso pongo una proyección de rango 1, me da independientes booleanos. Y si pongo una proyección de rango 1 y el otro pongo la entidad, me da monótonos. Y entonces uno piensa que esto es como la combinación de cierta forma de clásico con booleano. Y se puede asociar con productos de gráficas. Y a mí eso me divierte un montón, porque puedo hacer cosas, calcular espectros de gráficas usando esto. Y el producto libre de gráficas también lo puedo definir, nada más que es un producto infinito, una gráfica infinita. Tiene que ser, porque no veo relaciones, porque el grupo libre es infinito. El producto libre es infinito. ¿Sí? Y también puedo hacer la ley de grandes números, y eso para todos. La prueba es la misma, porque aquí los primeros cálculos son los mismos. ¿Sí? Si divido entre raíz de n, yo veo la media. ¿Qué pasa con el teorema? También se vale. Y ahorita les digo más o menos cómo
esta se llama la Bernoulli y esta el arcoseno. Y entonces, estas más o menos son los teoremas límites en cada una de las teorías. Esta tiene 2 puntos, el menos 1 y 1, el arcoseno tiene densidad, pero tiene densidad que se va infinito en raíz de 2 y 2, la circular que es acotada y esta que tiene soporte no acotado. Cada una tiene sus propiedades. ¿Sí? Ahora, déjenme nada más, tenía planeado también platicarles de teoremas más precisos, pero déjenme nada más platicarles cómo se prueba con cosas combinatorias. Entonces, la idea es la siguiente. En lugar de fijarme en momentos, me fijo en otros objetos que se llaman cumulantes, que son polinomios en los momentos. Por ejemplo, el segundo cumulante es la varianza. O sea, la esperanza de x cuadrada más la esperanza de y cuadrada no es la esperanza de x más y al cuadrado. Tengo que restarle algo para que la esperanza de x cuadrada menos, para que la varianza sea aditiva de variables aleatorias independientes. Y es la generalización de eso. Pido que sea un polinomio en los momentos. Yo le pido que constantes las saque a la n para que sea un polinomio homogéneo de orden n. Y la última importante es que sea aditiva. Es decir, variables aleatorias independientes las separe. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo probar un teorema de límite central en general? Pero eso es una vez que ya sé quiénes son los cumulantes. No es trivial que ya los tengo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es fijarme en cómo se comportan los cumulantes. Entonces, primero, siempre va a ser la esperanza, pero vamos a llamar el primer cumulante y es el primer cumulante sumo n variables aleatorias y divido entre raíz de n. Bueno, supongo que cada uno tiene media 0 o el primer cumulante es 0 y entonces separo y me da 0. Entonces es el cumulante de A1 entre raíz de n más el cumulante de 2 entre raíz de n, entonces me da 0. El segundo es un poquito más interesante. ¿Sí? El cumulante 2 de la suma de n entre n a la 1 medio me dice, el segundo axioma me dice, si multiplicas por una constante, sácalo a la n. Aquí es el segundo, lo saco al cuadrado. Entonces divido entre n. Es como el cálculo de la varianza. Y ahora sumo estos. Todos tienen el mismo segundo cumulante que es igual a 1. ¿No? Tenemos del primero, que dijimos que era 1, entonces n entre n me da 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el tercer cumulante o con cualquier cumulante mayor? Hago la misma cuenta, pero aquí este n sale como n a la n medios. Arriba me da n veces el carísimo cumulante, y este es fijo, y divido, y entonces n entre n a la n medios va a 0, si n es mayor o igual que 2. Entonces, esta es una prueba general, y lo que me dice es que el límite, el teorema del límite central, tiene que ser la medida cuyos cumulantes son 0, 1 y puros ceros. Y esa es la pregunta combinatoria. ¿Okay? Bueno, les voy a platicar un poco de teoremas un poco más finos, que es que uno puede, de hecho, decir qué tanto está la diferencia en distancia de Kolmogorov del teorema del límite con la suma de n variables aleatorias, y uno tiene estimaciones de orden n, raíz de n, para todos estos casos, y uno, de hecho, tiene una descripción muy, muy precisa de cómo converge a la Bernoulli, por ejemplo. Y en este caso es un teorema que hice con Mauricio, que dice, de hecho, sabemos muchísimo, y es que casi toda la masa se va al 1 y al menos 1, bueno, cerca del 1 y al menos 1, todo lo demás se... Y un poco lo que quiero decir es que no solo nos interesa saber a dónde va, sino qué tan rápido va y cómo va. Eso nos da cosas. Aquí tenemos otros teoremas de qué tan rápido va a la arcoseno, y vemos que es lo mejor que podemos hacer porque hay ejemplos. Y esto utiliza un poquito más teoría analítica. Perdone que al final fui muy rápido, pero ya quería terminar más o menos a tiempo. Voy a espacio para la pregunta.
pues si quieren por ahí la dejamos y quedo atento para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, doctor Octavio. Agradecemos al doctor Octavio por la charla, como puedan prender sus micrófonos. Y pedimos a doña Rocío detener la grabación.